Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Ana, como muchas mujeres de la Biblia, tiene la valentía de dar todo a Dios. Ella, siendo estéril, fue bendecida por el Señor y dio a la luz a Samuel, el profeta que deberá ser el portavoz del Altísimo ante los reyes. Ana y Elcaná no retuvieron para sí a su hijo, sino que lo entregaron para que sea educado en el templo, pues deberá ser el que acompañe el cambio de rumbo de la historia de su pueblo, que pasa de ser una confederación de tribus a un reino. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día ya tan cercano a nuestra Navidad, el nacimiento de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Se encarna en nuestra propia historia. Viene a salvarnos. Preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra propia vida para recibirlo. Queridos hermanos, iniciamos nuestra misa y nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, compadecido el hombre caído, has dispuesto redimirnos por la venida de tu Hijo unigénito. Concede a quienes confesamos humildemente su encarnación, que lleguemos a gozar un día de la compañía de nuestro Redentor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Elcaná se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo: «Se lo he pedido al Señor». Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Y lo condujo a la casa del Señor en Silo. El niño
era aún muy pequeño, y después de inmolar el novillo, se lo llevaron a Elí. Ella dijo: Perdón, Señor mío, por tu vida, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor, y Él me concedió lo que le pedía. Ahora yo, a mi vez, se lo cedo a Él. Para toda su vida queda cedido al Señor. Después se postraron delante del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque tu salvación me ha llenado de alegría. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El arco de los valientes se ha quebrado y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz 7 veces y la madre de muchos hijos se marchita. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria, para hacerlos sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de sus tronos, elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, cada vez más nos estamos acercando a nuestra gran celebración de la Navidad. Navidad significa nacimiento. Pedro dice la natividad, nacimiento, Navidad. Dios que entra en nuestra historia. Ahí está el gran misterio. Dios que renuncia a su misma condición de Dios. La primera lectura del primer domingo de Adviento que hemos leído, iniciando el año litúrgico,
decíamos, ojalá, Señor, rasgaras el cielo y vinieras en medio de nosotros. Yo voy a siempre repetir una y otra vez, leitmotiv, idea central, repetición, es lo que nos va a ayudar a entender. Ñande oígola yaye urea peñande yarabe o mi hanguache ñande apuitebe ayema. Ñande yara toñembo yami. Y eso significa engendrar, eso significa dar vida, queridos hermanos. Y eso es lo que se nos presenta aquí. Pero fíjense, queridos hermanos, ¿qué va a significar para nosotros entonces engendrar al Señor? La primera lectura que escuchamos del libro de Samuel es el primer capítulo, en el primer momento en que encontramos a esta mujer, Aná. Aná en hebreo, Aná significa pobre, ¿verdad? El pobre. Entonces, Bet-Aná, Betania, por ejemplo, interesante, la casa de la pobreza, interesante, ¿verdad? La casa de los pobres. Qué lindo que es eso, ¿verdad? Conocer un poco también las raíces hebreas de esta lengua tan hermosa para que nosotros podamos entender el significado teológico. Anila, yalala, para ahí, como hacen los protestantes, y te dice cualquier oreí después, ¿verdad? Por eso que es importante hacer las cosas con seriedad, porque si no, nuestra vida cristiana nosotros apuntamos por cualquier cosa, por milagrerismos o por cosas fetiches, como se dice, ¿verdad? Entonces, esto igualito que hace una macumba para muchas predicaciones que suelo escuchar ahí, ¿verdad? De los protestantes, etc. ¿Por qué? Porque anda en lo elemental y en lo fundamental de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos tiene que llevar primero a una escucha, dice Pablo. El segundo elemento, a un cambio de vida, a un cambio de nuestra actitud y de nuestro corazón, es decir, cambiar mentalidad. El tercer momento, que es el elemento práctico. El cambio verdadero entonces se dará en nuestras acciones. Desde ese segundo, que es la actitud que adquirimos después de una escucha de la palabra de Dios, nosotros obramos y actuamos. Y es eso lo que aquí se nos presenta, queridos hermanos, en esta primera, ¿verdad?, lectura del libro de Samuel. Aná, esta pobre mujer que es estéril, de nuevo se nos presenta el elemento de la esterilidad. El elemento de la esterilidad para nosotros significa, queridos hermanos, que como cristianos, que como sociedad, que como humanidad, somos estériles ante ciertos elementos, o sea, ya plaza. Estamos fracasados ante ciertas situaciones que se nos presentan en la vida. Estamos fracasados. Estamos fracasados en la economía. Estamos fracasados en la educación. Estamos fracasados hasta en la misma concepción de lo que significa la humanidad con esta ideología de género. Cada uno dice que vos podés ser, no sé, cualquier cosa. Hasta en la parte de los animales ahora ya podemos ser así. Estamos todos locos, ¿verdad? O sea, hay un aplazo total entonces. Hay un aplazo total. Nos estamos aplazando, queridos hermanos. ¿Y por qué? Y porque ahí está Aná, que significa justamente el reconocer esta pobreza verdaderamente que proviene de Dios. Nuestra limitación de reconocer que solamente encontraremos el sentido a nuestro caminar desde Dios. Si no tenemos los valores, los principios fundamentales desde Dios, es muy difícil después dar caminos verdaderos de salvación y de cambio. Queridos hermanos, vamos a mirar un poco y vamos a mirarlo con profundidad, ¿verdad? No podemos quedarnos simplemente en cosas pensando que la religión es mirar al cielo o mirar los angelitos. No, Señor. Dios nos habla desde elementos fundamentales, principios elementales de la vida del hombre, de la humanidad. La religión es religarte a tu existencia, a nuestra propia existencia. El nacimiento de Jesús quiere decir devolver al hombre, devolver a la humanidad los principios y los valores de Dios. Dios que viene y nace en el corazón del hombre. Eso quiere decir devolverle al hombre aquello que ha perdido. O mejor dicho, también podemos decir, ya que estamos mirando de esta lectura de Samuel, del primer libro de Samuel, en este capítulo 1, presentándonos esta esterilidad de Aná, justamente nos presenta y nos dice, mirá que ustedes están siendo estériles, nape producima de veina.
Es decir, no están engendrando vida, no están engendrando lo elemental y lo fundamental. Por lo tanto, yo vengo aquí para ayudarles y eso es lo que vamos a celebrar en esta Navidad, queridos hermanos. Entonces, la Navidad significará para nosotros adentrarnos en nuestra vida, significará para nosotros entonces mirar estos valores que el Señor nos pide a través del ñande yara ñe'e, a través de su palabra, y desde ahí comenzar a dar pasos concretos en nuestra propia existencia. Mientras no lo hagamos, queridos hermanos, esto va a ser muy, muy, muy difícil. Y por eso la palabra de Dios es un retintín, es un golpe, es un martillazo continuamente y nos vuelve a llamar. Segundo elemento que podemos mirar de esta lectura, ¿verdad?, de una esterilidad total nuestra. Aquí hay una entrega ciertamente, ¿verdad?, porque dice, perdón, Señor mío, por tu vida. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar, Shamael. Es el pedido ante la esterilidad de esta mujer que estuvo ahí de rodillas pidiendo al Señor. Hasta Elí, que era el sacerdote, entonces le miraba y le decía, lean un poco ese capítulo 1, ¿verdad?, de 1 Samuel, lean todo, aquí tenemos una partecita, ¿verdad? Entonces hasta Elí, ¿verdad?, que dice que en ese momento ya comenzaba a cegarse también, es decir, a no entender toda la voluntad de Dios. ¿Viste? Cuando comenzamos a cegarnos, cuando comenzamos a ir detrás de otros principios, de otros valores, nos enceguece el dinero, nos enceguece nuestro tiempo libre, nos enceguece nuestra casa de campo, de vacaciones, nuestra piscina, nuestro esto, que aquello. Tomamos todo como un momento, entonces, simplemente de placer. Tomamos todo como principio simplemente en estos días, ¿verdad?, como de aspecto lúdico, ¿verdad?, de la alegría externa, de la alegría solamente del corazón, en familia, etcétera, etcétera, pero sin entender que todo esto y el verdadero cariño, el verdadero amor que tiene que existir dentro de nosotros proviene de Dios, ¿verdad? Y entonces Elí mismo no entendió, ¿verdad? Entonces esta mujer viene aquí, al final, después ya cuando ha engendrado a su hijo, y viene y le presenta de nuevo. Este elemento es lo esencial, queridos hermanos. En la medida en que nosotros le pedimos a Dios, porque Aná le pidió al Señor, oye, sube ya no debe, le suplicó al Señor, ¿verdad?, por favor. Pero después se dio cuenta también, ¿verdad?, esto que me has dado, Señor, es un regalo tuyo. Tú escuchaste, pero dice la Samuel se llama su hijo. Dios me ha escuchado, ¿verdad? Dios que ha escuchado nuestra vida, Dios que ha escuchado nuestra petición. ¿Pero le dice? Y entonces aquí ella vuelve, ahora yo, Señor, a mi vez, yo te lo cedo a él, es decir, a mi propio hijo, a mi ende, que se quede contigo, Señor. Entonces ahora te lo cedo, gracias. Este hijo no es mío, este hijo es verdaderamente tuyo. Esto es el desprendimiento total. Ojalá que podamos entender, queridos hermanos, de la esterilidad en la medida en que suplicamos y nos comprometemos con el Señor. Shamuel, Dios, escucha nuestra súplica, nos engendra, nos quita de nuestra esterilidad, pero al mismo tiempo, cuando ahora salimos de nuestra esterilidad para seguir esta vida, así como Él nos propone, entonces tiene que haber también una entrega. Te lo cedemos, Señor, eso mismo que tú nos has dado. ¿Para qué? Para que la comunidad pueda seguir engendrando, la comunidad pueda seguir creciendo. Todos nosotros seamos felices como iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, atiende nuestra oración. Padre, atiende nuestra oración. Por la Iglesia, cuerpo de Cristo, para que viviendo en la esperanza pueda irradiar la alegría del Señor a los que sufren, oremos. Padre, atiende nuestra oración. Por nuestra patria, para que descienda sobre ella la paz del Señor,
que libera a los oprimidos y sana los corazones desgarrados. Oremos. Padre, atiende nuestra oración. Por los que han perdido a sus seres queridos durante la pandemia, para que reciban el consuelo necesario, oremos. Padre, atiende nuestra oración. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones y súplicas que acabamos de presentarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, confiados en tu misericordia, traemos estas ofrendas a tu altar, para que purificados por tu gracia, quedemos limpios por los misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, al orden episcopal, a los sacerdotes, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, pidiendo al Señor que su reino se haga presente en medio de nosotros con su nacimiento y su encarnación, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo creo en Dios y siempre creeré, porque Él me ayuda a tener fe. Yo creo en Dios y en el amor y en la esperanza en el Señor, por los que sufren, por los que lloran, por los enfermos, yo cantaré y miraremos todos al cielo y cantaremos una canción de amor. Oración final. Padre Santo, te pedimos que nos fortalezca esta comunión, para que nuestras buenas obras nos acompañen al encuentro del Salvador y merezcamos el premio de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en paz. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Nos consagramos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos vivos y vivimos, amar es nuestro destino, aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino, llegar a vos, la 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 la, la 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 la.
te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí. La 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 la, la 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 la. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Es que la calle es tan oscura, y es que la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte, tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Yeah. La situación está fuerte, mi gente. Mi calle más oscura y mi bloque más caliente. La maldad anda buscando a quien pegarle los dientes. Y es que son muchas las promesas, pero ya el tipo es presidente. Muchos los desempleos, pero los puntos no pierden sus clientes. Y el por culpable paga muchos inocentes. Ella solo dice ser, oye, un adolescente. Y no se quiere hacer responsable de lo que habita en su vientre. No se ayuda, se graban los crímenes y la muerte. Más importante es un like que ayudar al pariente. Fulanito se cree Escobar, es un demente. Pero para él no existe cárcel, sigo de un teniente pendiente, que hasta la música contamina el ambiente. Crece la corrupción y los políticos solo mienten. Hay una ola de crimen y ya es suficiente. Solo Jesús puede salvarnos de esta corriente. Es que la calle es tan oscura, la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte, tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Oye, otra noticia en mi teléfono. Asesinaron a 40 en el medio de un concierto. Un chamaco se mató, no comprendieron su sufrimiento. Se burlan del inmigrante por tener acento. La cosa es tan difícil cada día. Hoy el joven se influencia en tanta tontería. Su confianza la ponen en la brujería. Se conforma aunque todo sea una monotonía. En mi calle yo no veo el progreso. Aquel niño que corría hoy en día está preso. La niña sin dinero se vende por sexo. A David lo encontraron en una esquina tieso. El sentido común ha desaparecido. Ya nadie ayuda a nadie, todos quieren grabar un en vivo. Nuestra generación está de madre, te lo digo. Padre, ten piedad, por favor, yo te lo exijo. Es que la calle es tan oscura, y es que la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte, tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo? Yeah. ¿Hasta cuándo? Me pregunto por qué la gente se hace la indiferente. Tantas cosas que hoy están pasando y parece que ni lo sienten. Oye, dime dónde vamos a parar. Reflexión, esto tiene que terminar. El aborto hoy es como algo normal. La corrupción va calcomiéndose el sistema. El dios dinero gobernando las banderas. Y la codicia va agrandando las fronteras. Es que la calle es tan oscura, y es que la vida está dura.
tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte, tanta droga, tanta muerte, yeah. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos, y preocupada yo pensaba así. Es cuando entra el pecado en mí.
Todos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa le revelaron a mi corazón. Al recibir a Cristo Eucaristía, quedan envueltos en su luz divina, y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando. Gloria, 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 gloria. Oh, gloria, 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 gloria a Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial, se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza.
Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Yeah, Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación. gracias Madre. Te queremos, madrecita.